Muy buenas noches, apreciados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Les habla José Norbey Walteros Neiza, tutor asignado al curso de Ruralidad y Transformación Social y quien nos ha venido acompañando durante el transcurso de estas fases y de estas actividades en el desarrollo del curso. Les doy la bienvenida al CIPA número 2, Perspectiva Histórica del Desarrollo Rural, siguiendo la línea del eje temática que hemos visto en la pasada web conference y de las tareas y de la unidad 1 y 2 que llevamos hasta el momento. La idea y la dinámica de este CIPA es entrar en un diálogo horizontal con ustedes para discutir sobre algunos temas que ustedes hayan identificado y que quieran profundizar en el curso. Y pues la idea y la dinámica es una interacción horizontal, una participación activa por parte de ustedes. Voy a hacer un pequeño comentario y lanzo unas preguntas para que pues iniciemos a participar y hagamos más o menos estos espacios virtuales en donde pues considero que se hace necesario para un mayor aprendizaje sus preguntas y su participación con respecto a estos temas. Bien, entonces pues ya hemos visto cuál ha sido como la cuestión agraria, el desarrollo histórico de la problemática agraria aquí en Colombia, el narcotráfico, cómo el narcotráfico se inquista en la política para poder adueñarse también de un control territorial, para poder sacar la droga por ciertas rutas, el Pacífico, el Atlántico también, y las zonas donde se siembra la coca, que son básicamente el suroccidente, el sur de Colombia y en el Magda y los Santanderes, principalmente, ¿no? Pues estas zonas geográficas son de difícil acceso y son propicias también para ocultar los cultivos y un control territorial por parte de grupos armados que la característica fundamental es que no hay presencia del Estado tanto militar como social institucionalmente. Hemos hablado también de la globalización, del modelo económico, como esos principios y esa forma de ver el desarrollo a partir pues, de los principios del mercado, quitando un poco el contexto histórico pues, de cada situación, de cada territorio, y pues tratando de implantar desde un escritorio los principios de economía de libre mercado, sin contar con lo que ocurre pues, en cada situación, en cada lugar, en cada municipio. Y eso ha llevado a unas dinámicas de exclusión y de desigualdad territorial, en donde pues la distribución equitativa de la tierra no se ha dado, y que actualmente pues esa discusión, pese a que es una discusión del siglo pasado, no se ha podido resolver y pues actualmente se está intentando resolver. Pero además de eso, se viene un tema muy importante que es la ordenación del territorio en función del cambio climático. En la reunión de hoy que tuvo
el actual presidente con Joe Biden, consiguió un fondo de 500 millones para proteger la Amazonía colombiana. Esto en función pues, del cambio climático. Entonces, fíjense ustedes que cada día más las políticas de cooperación internacional y la visión internacional sobre el clima, el cambio climático, cada vez tienen un peso más grande en las agendas de los países. Y Estados Unidos, pues con todo lo que ha ocurrido en la guerra con Ucrania, la lucha por pues, el poder de las energías, en este caso el petróleo y el gas, ha hecho que Estados Unidos promueva una transición energética hacia energías renovables. Y eso es funcional a la protección del medio ambiente, pero también a las consecuencias, a tratar de mitigar las consecuencias del cambio climático, que tiene especialmente en la cuestión, en la producción de alimentos, porque como ustedes bien saben, estamos en tiempos en donde las variabilidades climáticas nos están azotando fuertemente. Llevamos ya casi 3 años. Permítame un momento que pase el señor de las rellenas y ya sigo. Bien, qué pena con ustedes. Entonces, como les venía diciendo, esas consecuencias del cambio climático tienen asidero en la producción de alimentos, porque como ustedes bien saben, recientemente estamos azotados por los cambios climáticos, la variabilidad climática que se ha profundizado en el aumento de las temperaturas, producto de los gases de efecto invernadero. Llevamos 3 años, casi 3 años de, de un fuerte invierno que ha hecho estragos en las vías, ha hecho estragos en los cultivos, ha disminuido la producción agrícola, de café y de otros productos, porque no ha dejado principalmente que, o sea, lo que hace esa constante flujo de lluvia es que no deja que las matas realicen su floración, y si no hay floración, pues no hay frutos. Entonces todo esto afecta los temas agrarios, los temas rurales, porque ya el ordenamiento territorial tiene que estar en función de los recursos básicos y en función de la protección del recurso hídrico, es decir, ríos, páramos, pero también del recurso forestal, bosques y selvas eh, que tienen pues tiene extenso terreno en la parte sur, en la Amazonía, donde Brasil es el que tiene mayor responsabilidad con respecto a ese recurso. Entonces, si nosotros analizamos qué es lo que está pasando actualmente a nivel global, resulta que los principios de la globalización están pasando a un segundo paso en el ámbito político, y ya se habla de un mundo multipolar, ¿cierto? No sé si han escuchado eso de una nueva realidad, de un mundo multipolar, en donde las relaciones entre estados ya no se dan entre poderes hegemónicos, entre centros hegemónicos, es decir, entre Estados Unidos, Europa
como bloque, es decir, la Unión Europea, sino entre países, entre Colombia y Estados Unidos, Colombia y México, Colombia y Alemania, Colombia y España, Colombia y Bélgica, Colombia y Francia, o Colombia e Inglaterra, y ya no como se venía realizando las relaciones entre centros de poderes y bloques. Colombia y la Unión Europea, Colombia y Estados Unidos, Colombia y UNASUR o estos bloques hegemónicos en donde imponían sus medidas para sacar provecho económico. Ya el mundo multipolar básicamente es relaciones bilaterales entre estados nacionales fortalecidos, pero en un contexto de evolución tecnológica a una velocidad creciente. Entonces, si nosotros analizamos esos dos temas, un cambio en la forma de relaciones diplomáticas entre países, implica también una horizontalidad entre países, es decir, que no exista un imperio que somete a otros estados porque tiene mayor poderío económico, sino que es una relación horizontal, en donde un estado pequeño, un país subdesarrollado o en vías de desarrollo tiene como el mismo nivel de interpelación frente a los que tienen mayor desarrollo y poderío económico. Entonces, tomando en cuenta ese contexto y si lo aterrizamos a nivel local, territorial, ¿qué podemos decir o qué nosotros podemos deducir sobre las consecuencias en la producción agrícola a nivel nacional? Pensemos en Colombia. ¿Cómo se daría esa producción local, teniendo en cuenta que pues, Colombia es un país de pequeños productores que producen el 80% de la alimentación que nosotros comemos a diario, que esa población se está envejeciendo y que la población que produce en el campo no tiene unas condiciones de educación, digamos que óptimas, como para manejar tecnologías como plataformas y además el recurso de Internet, que es muy escaso en las zonas rurales. Es que incluso ya se está utilizando inteligencia artificial en las zonas rurales para identificar plagas y enfermedades, pero todavía el pequeño productor no tiene acceso a eso, pues primero por los ingresos, pero también por no saber manejar las tecnologías. Eso ha cambiado un poco, solo un poco, en las zonas en donde pues ya los hijos de campesinos han estudiado en universidades y de cierta forma que han regresado o están presentes de alguna u otra forma y son los que manejan y administran pues las fincas de sus padres y utilizan estos recursos tecnológicos, pero no es en todos los casos, son casos todavía excepcionales. Y pues el mundo va hacia allá, hacia esa implementación de tecnologías. En Europa ya, pues ellos tienen un contexto diferente porque pues allá en Europa los campesinos no tienen la connotación que aquí en Colombia, que son, eh, que son mirados como pues, sin estatus social. Son, son más como se consideran casi que personas vulnerables económicamente.
socialmente pues no tienen un estatus como si lo tienen en Europa. En Europa recordemos que quiénes son los campesinos. En Europa los campesinos eran príncipes, eran reyes, eran duques que tenían un estatus social y económico muy importante. Y ese estatus pues hoy día también se reconoce. Allá los campesinos, por decirlo así, de Europa, son personas que tienen doctorado, tienen maestrías y no es una profesión, no es una actividad económica que esté como puesta en duda, sino que tiene un estatus. Ustedes van a Europa y ven castillos de reyes feudales, de príncipes. No sé si ustedes alguna vez hayan visto los cuentos de los hermanos Grimm que pasan en televisión. Allí uno puede ver que todas estas historias de príncipes y de cuestiones de reyes ocurren es en el campo, no ocurren en las ciudades. Entonces allá en Europa el estatus de agricultor, de productor agrícola, es totalmente diferente que aquí en Colombia. Sin embargo, pues ellos allá sí saben manejar, ellos utilizan tecnología, como les digo, son doctores, allá la gente es muy estudiada, los productores agrícolas, y ellos saben muy bien tomar decisiones con base a datos estadísticos, porque además se encargan de, de elaborar, de construir esos datos para poder tomar las decisiones correctas. Pero aquí en Colombia no. Aquí en Colombia usted pídale a un agricultor una estadística sobre las actividades y sobre la producción que realiza en su finca y no la tiene. No la tiene y eso es un problema porque pues se supone que uno debe tomar decisiones racionales y esas decisiones racionales se hacen es con datos y con calculadora en mano. Pero si nosotros no tenemos esos datos de nuestra finca, algo básico como es cuánto usted produce al año en su finca, cuánto produce por hectárea, cuántas matas tiene, cuánto tiene sembrado, no existe. No existe tampoco un control sobre las pérdidas que usted tiene, los costos de producción, no lo hay. La mayoría de productores aquí en Colombia no lo tienen. Y si el mundo va hacia una alta producción, una alta utilización de tecnología, hacia unos neonacionalismos en donde se protege la producción nacional para exportar y una modernización pues, de la agricultura, pero si no se tienen las condiciones todavía educativas para realizarlas, ¿ustedes qué piensan sobre hacia dónde vamos en términos rurales? Los escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas Andrés. noches a todos. Bueno, a Buenas partir de noches. lo que nosotros hemos visto durante el semestre, pues sí, digamos que se alcanza a identificar un poco como cierta desigualdad y, y el campesino está relegado en Colombia con respecto a otro tipo de, por decirlo así, como de profesiones. Digamos que se tienen unos conceptos del campesino y de la producción rural como muy,
con una falta de pertenencia por parte de la gente, digamos. En la pandemia que se vivió el año antepasado, y nosotros, yo estuve analizando qué hubiera pasado si nosotros en Colombia no hubiéramos producido comida. Nosotros no hubiéramos soportado una pandemia si el campesino y si el agro no hubiera estado produciendo. Entonces, eso demuestra la importancia del campo en la economía de nuestro país. Pero así no lo ven desde las políticas públicas o desde todo ámbito político. No se ve. Yo creo que sí, digamos eso el Estado tendría que darle mucho empuje y ir un poquito más cerca al campesino colombiano que de verdad aporta muchísimo a la economía. Sí, eso es supremamente importante. No, de hecho, el eje de eso la seguridad alimentaria es un eje fundamental, es una política de seguridad nacional incluso, porque Europa lo sabe muy bien porque ellos tuvieron una época de hambruna terrible, que fue durante las dos, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Ellos aguantaron bastante hambre, bastante hambre, y hasta esta generación todavía se siente ese peso de no tener alimentos en el hogar. Ustedes miran una familia promedio europea, siempre tienen algo, reservas de comida en la casa, enlatado sobre todo, porque ellos saben que aguantar hambre es tremendo. Y el año pasado tuvieron un año muy seco, es decir, batió récord la sequía en Europa, y eso afecta notablemente la producción de alimentos, que en Europa no es que se produzcan alimentos como aquí en el trópico. Allá se producen, allá no tienen frutas, por ejemplo. La única fruta son las uvas para el vino. Pero, digamos, frutas como aquí, que usted encuentra la pitaya, la papaya, y todo un número de frutas y verduras, allá en Europa eso escasea. Allá, por ejemplo, el banano tiene que importarlo. Aquí usted va en una finca y el plátano y el banano, eso se cae la mata y se daña. Pero en Europa no, en Europa la gastronomía es muy, por decirlo así, en comparación con nosotros, es muy pobre, porque allá la producción de alimentos en la variedad no es el fuerte. Entonces ese es un punto importante, la seguridad alimentaria, que también es un tema de agenda. Y ahorita ya están comenzando a implementar, pues a raíz de las sequías, algo que se llama ordeñar agua. No sé si ustedes han escuchado esa palabra de ordeñar agua. No, No, no la he señor. escuchado. Bueno, entonces les voy a presentar un video de 2 minutos para que ustedes tengan un contexto de qué es eso de ordeñar agua y por qué es importante hoy día. Entonces voy a compartir, a ver si me doy mañas de compartir también el audio. Sí. Entonces me confirma si ya están viendo el video.
Sí, ya se ve la pantalla. Convertir Sí, aire profe, ya. ¿Me escuchan? en agua potable. También, sí, señor. Hola amigos, bienvenidos a Neumanitas, tu canal de avances, ciencia y tecnología. Mi nombre es Lorena Martínez. Inspiradas en la naturaleza, principalmente en los árboles huarca de Etiopía, las torres Huarca Waters ofrecen una solución al problema de desabasto de agua en las comunidades rurales de África. Huarca Water es una torre fabricada a mano de 10 metros de alto, elaborada con bambú y plástico biodegradable que puede recolectar agua de lluvia, niebla y el rocío. Creada por el despacho Architecture and Vision, la intención es ayudar a las poblaciones de escasos recursos a tener agua potable todos los días. La torre puede recolectar hasta 99 litros de agua potable al día. La estructura, que pesa solo 60 kilogramos, ayuda a recolectar agua de la neblina por condensación. Se compone de 5 módulos que se instalan desde el fondo hasta la parte superior y se pueden levantar y montar con 4 personas sin necesidad de andamios. Además, cuenta con un toldo que da sombra a los habitantes. El sistema captura la humedad y la dirige a un tanque de retención higiénica a través de una boquilla. No necesita electricidad para funcionar y su mantenimiento puede llevarse a cabo por los mismos miembros de la comunidad. El concepto se ha estado implementando durante los últimos 2 años y varios prototipos se han desarrollado. El agua es la fuente de toda vida. La calidad del agua y su disponibilidad es fundamental para nosotros, pero el agua potable está disminuyendo continuamente. La contaminación, la creciente deforestación, el cambio climático y la desertificación vulneran aún más la disponibilidad de fuentes de agua. ¿Ustedes qué piensan? Recuerden comentar y que tenemos nuevo video todos los lunes, miércoles y viernes. No olvides compartirnos, darle like al video y Bien, entonces este concepto de ordeñar agua se crea porque hay zonas ya, por ejemplo en el Perú, hay zonas urbanas en donde pues se han asentado suburbios, no tienen agua. Y una solución pues al problema del agua es coger al aire, coger y elevar unos 30 metros de membrana y aprovechar el rocío, la niebla de la madrugada. No sé si ustedes han salido de madrugada y se han encontrado con que hace mucho frío y están en neblina. Esa neblina es captada por esas membranas y pues hacen que de cierta forma ordeñan agua y captan agua para el consumo humano, pero también para la producción agrícola. En Europa ya están explorando esas opciones porque el año pasado tuvieron un año demasiado seco, bastante caluroso, y les pegó fuertemente en la producción agrícola. Y ahorita se viene el fenómeno del Niño que comienza mayo, junio, entre mayo y julio va a comenzar el fenómeno del Niño. ¿Qué significa el fenómeno del Niño? Altas temperaturas. Altas temperaturas significan sequías. Entonces, vamos a vivir una temporada de sequías terrible, que no se sabe cuánto dure. El fenómeno de la Niña duró como 4 años prácticamente. Y si dura un fenómeno del Niño 4 años, pues vamos a tener problemas de abastecimiento de agua, vamos a tener problemas en la producción de alimentos y no sabemos qué vamos a hacer cuando falten los alimentos. Vamos a adelgazar bastante. Entonces, ese es un problema grande
el de los recursos naturales. Por eso es que de aquí en adelante va a ser el eje estructurador del ordenamiento territorial, porque de esos recursos básicos, de esos recursos naturales, depende pues la vida en el planeta y pues, de nosotros. Imagínense, vamos a comenzar a pelear por el agua. Las guerras van a ser por el agua, ya no van a ser por el petróleo, sino por el agua. Y eso ya se está viviendo en ciertas zonas del mundo. Ya viene, es que incluso hay países que exportan agua. Entonces, imagínense. ¿Qué percepción ustedes tienen en este sentido sobre lo que está pasando actualmente en las zonas rurales con respecto, por ejemplo, a la minería, que ese es otro problema? El problema, bueno, hay diferentes problemas con la minería. El de esmeraldas, por ejemplo, o el de carbón. Como ustedes bien saben, necesitan abrir huecos en la tierra para poder extraer carbón o esmeraldas. ¿Y eso qué problemas tiene? Pues que se filtra el agua y cambia el cauce de los ríos y seca las fuentes hídricas con las que usualmente los campesinos pues, tenían para abastecerse. ¿Ustedes qué opinan sobre esas consecuencias? ¿Hay alguno de ustedes que viva en zona rural? ¿O todos viven en las ciudades? Creo que todos en las ciudades, profe. Bueno, entonces desde las ciudades, ¿qué opinan ustedes sobre esta problemática? Porque en la ciudad a uno no le falta el agua, Sí. pero usted vaya a las zonas rurales y alguien... Sí, de hecho, eh, mi sí, familia, mi mamá, sí vive en zona no rural, pero muy cerca de área rural en el Tolima. Y digamos que ahí sí se ve el cambio frente al suministro de agua. Hay días en donde no hay. Entonces allá se tiene que recoger el agua y para pues abastecerse los días siguientes y una vez se acaba, entonces pues toca esperar a que vuelva el agua, entonces hay que mantener tanques y reservas, porque no hay agua todo el tiempo de la llave que tú abras el grifo como en la ciudad y te llegue el agua constantemente. Entonces sí es una dinámica diferente, sí, y digamos que es una zona en donde llega el agua. No yendo muy lejos, yo también tuve amigos cercanos que vivían en La Calera, y en La Calera, siendo un municipio muy cerca de Bogotá, hay un tema de desabastecimiento de agua y hay días en donde no hay agua. Entonces, y también pues sé que hay un tema de problemas de río. También escuché en algún punto, por ejemplo, en la zona norte de Bogotá, en el área del Codito, en algún punto también hubo un tema con las quebradas, con los abastecimientos de agua, lo que abastecen todas esas zonas, y la gente tenía muchos problemas porque hay contaminación, hay sobreexplotación, la urbanización pues genera la contaminación en las fuentes hídricas y creo que pues en Bogotá no es un gran problema, pero si no vamos muy lejos, los municipios aledaños sí sufren de esas consecuencias del no cuidado del desabastecimiento del agua. sí señora, así es. Ejemplos, por ejemplo, en Chiquinquirá, que fue donde está
una catedral muy famosa porque allá fue el Papa Juan Pablo II, por allá en los 80. Allá es una ciudad intermedia y tienen bastantes problemas con el agua también. Pero bastantes problemas. Entonces, el tema del ordenamiento territorial en función de los recursos naturales no es algo banal, no es algo gaseoso, no es por joder a la gente, no es por joder a las constructoras que son las que urbanizan y construyen y construyen. Y resulta que o sea, construyen y no saben de dónde sacar el agua. En Cota, en Chía, creo que hay un problema. En Funza hay un problema porque comenzaron a construir así sin más y les entregaron los apartamentos a la gente sin agua. Y entonces estaban haciendo protesta y exigiendo que les conectaran el agua porque no tenían, que llevaban así yo no sé cuántos meses y no tenían agua y les conectan a medias que toca con carro tanques y pues eso es un problema porque imagínense la cantidad de plata que se pierde ahí solamente por no tener un recurso tan valioso, tan abundante pues aquí en Colombia, que hemos tenido agua durante 3 años seguidos, pero cuando ahorita comience a escasear el agua, es cuando vamos a ver en las noticias los problemas y los conflictos por ese recurso hídrico. ¿Todo por qué? Por no pararle bolas al ordenamiento territorial en función de los recursos naturales. Entonces hay gente que dice, no, pero es que esa gente sí jode haciendo paro a cada rato, bloqueando vías a cada nada. Y resulta, y entonces dice, no, que es que están en contra del progreso, que no sé qué, que están en contra de exploración de petróleo en un páramo o del fracking. Imagínense, el fracking, que la fracturación lo que ocasiona es que el agua se filtre y pierda su cauce. Y entonces la gente dice que no, que eso son puros trabas ahí, gente que no quiere el desarrollo, que no sé qué. Usted vaya al occidente de Boyacá, que toda la mayoría de montañas están agujereadas porque la gente escarba para sacar esmeraldas a ver si hay agua. La gente del campo se queja porque ya no tiene agua. El agua se filtra por esos huecos hacia abajo y ya eso es irreversible. Usted no puede coger y llenar y echar cemento otra vez, llenar esos huecos con piedra. Y entonces ya, listo. Eso lo llaman cierre técnico. Eso es irreversible. Esos procesos son irreversibles. Ya no se puede hacer nada. Entonces, imagínense una finca sin agua. ¿Cuánto vale? Nada. ¿Qué produce? Nada. Comienza a desertificarse la tierra, a volverse árida. ¿Quién responde por eso? Nadie. Después de que hacen el daño, nadie responde. ¿Por qué? Porque se escudan en la ley. Dicen, no, yo hice todo conforme a la ley, que no sé qué. Pero no va y mira, todo está chueco. Absolutamente todo está chueco. Le pasaron plata al funcionario para que hiciera una leguleyada y un solo plumazo le aprobara todas las cosas que tenía que hacer. No hay control sobre eso. Entonces hacen el daño, se van
y cuando llega la institución, ahí sí dice, no, pero ¿dónde está el control de esto? ¿Dónde está esto? Los funcionarios que no habían, que no sé qué, no había control. Entonces, o le pasaron un billete al que hacía supervisión y ya. Entonces, ese es o sea, los principales problemas son por cuestiones políticas en ese sentido, o sea, politiqueras, más que políticas, politiqueras. Y también una debilidad institucional con respecto pues a todo lo que tiene que ver con la supervisión y con la implementación de programas de desarrollo rural, porque también la plata que se les da a las instituciones para que ejecuten programas de desarrollo es bastante, pero los impactos tampoco se ven. Entonces, si uno se pone a mirar y a comparar hacia dónde va el mundo con la implementación de altas tecnologías, de un neonacionalismo que protege la producción, pero tiene que producir para el consumo interno, pero también para exportar. Y el ordenamiento territorial en función pues, de los recursos naturales, pues es algo complicadísimo. Porque la gente ya está instaurada y tiene una forma de hacer las cosas y de hacer prácticas, el uso de su suelo, que entran en conflicto pues con esa visión entre lo que está pasando y lo que va a pasar de aquí en adelante, el contexto internacional y las realidades locales. Como les decía en una anterior CIPA, ustedes díganle a una persona que siempre ha vivido en su territorio que ya no puede utilizar la mitad de su finca porque está en protección. O que comienza a lotear, ¿sí? Para urbanizar, porque como ahorita están de moda las casas campestres, entonces cogen y lotean, desengloban, pero sin conocer la norma, como piensan que esa finca es suya, entonces lotean y venden y se convierte en un problema porque primero las escrituras se embolatan y puede llegar un heredero u otra persona, no, pero es que esto es mío, le arma su problema. Eso sí es así. Y lo otro es que nadie le asegura, pues como tiene problemas de jurídicos, nadie le asegura el acceso al agua, a la luz, a la electricidad y al gas. Porque si no está legal, pues no, es que incluso ni le construyen vías, si no está legalizado los papeles, las escrituras. Y eso ocurre así en muchos sitios de las ciudades, sobre todo en los suburbios, que me dicen, no, pero porque ya no llega la institucionalidad, porque son invasiones, y eh, para usted que, digamos, tener los recursos que usted está legal, está de invasión, pues, no, Se está escuchando interferencia, ¿soy yo? espere, apago la cámara porque estoy conectado de Wi-Fi. No sé si Sí, ahora profe, mejoró. se le entrecorta. Ahí ya mejoró. O todavía sigue ahí ya mejoró. Sí, señor. Sí. Entonces imagínense en el campo, en las zonas rurales donde tenemos el problema de las escrituras, de la escrituración, las herencias, las falsas tradiciones. Y también ocurre con los proyectos de desarrollo
aunque ahorita eso solamente con que usted demuestre que con un certificado que lo da la alcaldía de sana posesión o la Junta de Acción Comunal, creo que ahorita ya los pide la Junta de Acción Comunal, el presidente de la Junta de Acción Comunal pide un certificado de sana posesión de la finca. Ya con eso pues se tiene como comprobante de que usted sí es dueño del predio o lo tiene en arriendo o está en arriendo, para poder ejecutar los proyectos de desarrollo, porque hay unos proyectos de desarrollo que no se pueden ejecutar si usted no demuestra que es propietario de esa tierra, porque muchos de esos programas están atados a producir para la industria, y la industria tiene que asegurarse de que esa inversión que usted realice ahí sí le va a retornar y no se va a malgastar. Y la mejor forma es pues asegurándose que usted es el dueño del predio. Porque imagínese si usted dice, no, yo soy dueño de este predio, le dan la plata o le dan los materiales a usted, se los lleva y después aparece otro dueño. Entonces es un complique. Entonces esos problemas son los que tenemos actualmente. Y hacen muy difícil que el campo colombiano se ponga a tono con las dinámicas internacionales. Entonces, de todas formas, el campo colombiano produce, o sea, como sea, pero produce. Y, sin embargo, pareciera que el ritmo, los tiempos institucionales no son los mismos tiempos de la vida cotidiana del campo, y no son los tiempos de las ciudades, y no son los mismos tiempos de lo que está pasando a nivel global. Entonces, esa falta de sincronía con los tiempos pues tienen sus problemas a nivel local, que son los que les he estado presentando. Entonces quisiera escucharlos a ustedes con respecto a lo que ya se han escuchado. ¿Qué opiniones les suscita esta situación? ¿Hay soluciones? ¿No hay soluciones? ¿Es posible un cambio? ¿No es posible? Los oigo. Bueno, yo creo que el cambio sí puede ser posible, pero pues mientras digamos que aquí en Colombia se maneje todo en torno a la corrupción, no va a ser posible. Yo sí creo que teniendo en cuenta el tema de la Agenda 2030, sí debería haber como la intervención de entes internacionales que hagan vigilancia de lo que gira en torno a todo esto de los territorios y el tema de los recursos naturales. Me parece que pues sería como una buena medida que a partir de la Organización de Naciones Unidas, si hubiera como esa intervención en los países. Me parece que sí podría funcionar de esa manera. Bien, gracias Andrés. Se las voy a poner más dura la situación. Vemos que ustedes como sociólogos
los contratan y les dicen, necesito que en este municipio con un cultivo X, necesitamos que comiencen a implementar una serie de prácticas en por ejemplo, que comiencen a tener un registro estadístico de cuánto producen cada mes o cada 2 meses, cada 6 meses y al año. Esta población pues no tiene esos hábitos. Es una población que está entre 40 y 45 años y apenas tienen hasta quinto de primaria. Entonces necesitamos que por lo menos 10 familias, o sea, 10 fincas, comiencen a hacer ese proceso para poder certificarse y poder ante el ICA para que puedan exportar. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué estrategias realizarían para que la gente comenzara, tomando en cuenta el tipo de población, a hacer sus registros juiciosamente? Y que uno no esté encima diciéndoles, hay que llenar, ya lo llenó. ¿Qué harían? ¿Qué estrategias harían? ¿Qué se les ocurre para hacer ese cambio? Profe, yo pienso que frente a todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural, hay un tema que me llama mucho la atención, pues, de que se está hablando, pues que ya se ha hablado en estas nuevas medidas de este actual gobierno, y es todo el tema de la capacitación, el Campesina, creo que es que se llama el programa, y es la capacitación a las poblaciones rurales sin necesidad de la escolaridad primaria y básica, creo que es el poder capacitarlos y que puedan tener, obviamente ellos tienen la apropiación de su territorio y demás, pero el encontrar las herramientas para el desarrollo y que ellos vean un futuro en su territorio, eso creo que es la base fundamental de mantener las zonas rurales y de ampliar el desarrollo en lo rural. Lo que decía, por ejemplo, el compañero Andrés hace un momento, el tema de la supervisión a través de entes internacionales, creo yo que no lo es tanto así. Yo veo que el país necesita desde su propio territorio, desde la propia conciencia de la gente que habita en el territorio y de la educación que se necesita y esa mirada a esos territorios con la cobertura educativa, la cobertura de las cosas básicas, es como se logra tener un desarrollo, porque por muchos años las corporaciones extranjeras son las que han venido aquí a extraer los recursos y a, digamos que, organizar la forma en la que viven las personas de este tipo de países. Entonces siento yo que el tema fundamental es el propio territorio, la gente, los colombianos, que haya una reestructuración interna más que una supervisión externa que pues siempre la hemos tenido. De hecho, por ejemplo, yo no concibo cómo dentro de los derechos universales está y los deberes, y el cuidado de la tierra es un derecho fundamental, y proteger la tierra, pero pues cuando llegan las grandes multinacionales a explotar los minerales y demás, eso queda relegado.
Entonces, aquí hay una base fundamental y es la educación de las personas y de las comunidades y esa apropiación por la tierra para que así se vaya desarrollando. Es lo que yo pienso. Bueno, yo insisto un poco en el tema de la intervención internacional, no a manera de, como decir que ellos vengan a organizarnos del modo como nosotros vivimos. Miren que la experiencia, por ejemplo, del desminado en Colombia ha tenido éxito gracias a la intervención de entidades internacionales. Entonces, digamos que yo pienso más en cómo replicar esa misma experiencia que se ha tenido en el tema del desminado, también ¿para qué? Para hacer como una supervisión y un acompañamiento en los campos con respecto al cuidado del recurso hídrico. ¿Sí? Obviamente sí estoy muy de acuerdo con Gina que sí se necesita la educación, ¿sí? Esa capacitación al campesino y hacerle ver que lo que tiene es muy valioso, no solamente para él como productor agrícola, sino como para todo el país. Pero el tema es que todos los recursos que se destinan para este tipo de programas o de proyectos, pues resultan siendo destinados para otra cosa o son recursos que se desvían. Entonces, digamos que el llamado a una intervención internacional es precisamente porque ellos no están viciados tanto por la corrupción como la gente de aquí del país. Entonces, si nosotros ponemos a un colombiano a vigilar a otro colombiano, pues resultan los dos viciados. Entonces, yo lo hablo con respecto a esa misma experiencia que se ha tenido con lo del desminado. Sí, no sé si alguien más tenga alguna opinión con respecto a lo que estemos hablando. Diana. Buenas noches, sí señor. Tutor, pues con respecto al tema que estamos hablando, pienso que, pues como mencionan los compañeros, sí, la base fundamental es la educación, pero lastimosamente la zona rural siempre ha estado, digamos, en abandono, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en el departamento de Putumayo y acá no se dan las garantías, digamos, en sí no, para nadie es un secreto lo de los cultivos ilícitos y es lo que más se presenta acá en el municipio. A raíz de eso, la mayoría de campesinos o de comunidades indígenas se dedican, digamos, a cultivar lo de cultivos ilícitos porque no hay garantías tanto del gobierno para pues brindar, digamos, en apoyar en el tema productivo. Por ejemplo, las vías, por acá hay vías que son, o sea, no pueden sacar los productos para venderlos acá, digamos, en el pueblo. Entonces, los puentes, incluso algunos tienen que pasar por tarabitas, por los ríos. Entonces, el campo está está muy abandonado y en sí pues se dedican, digamos, a eso, que es más que todo lo de cultivos ilícitos y en sí pues la educación sí es parte fundamental. También diría que la educación, porque digamos también llegan programas del gobierno o programas de entidades internacionales, pero para que ellos puedan acceder a esos programas deben de cumplir con una serie de requisitos que es muy difícil conseguirlos en sí y también pues para la zona urbana que no tienen, digamos, una educación
han hecho hasta primaria nomás, entonces se les pone pues difícil acceder también a este tipo de programas. Entonces hay pues algunas comunidades que luchan, digamos, para que sus hijos estudien, para que se capaciten y pues no les quede, digamos, tan difícil, digamos, ahora lo de la agricultura y eso. Entonces siempre se ve que el campo en sí está pues en abandono. Entonces, lo único que acceden y que es fácil, digamos, para que ellos accedan es lo del SENA, como decía la compañera. El SENA acá pues garantiza capacitaciones y no importa el nivel educativo que tengan las personas, pero en sí para acceder hacia otro programa o apoyar el tema productivo siempre es una serie de requisitos. Entonces, lastimosamente, una vez quisiera cambiar la realidad de nuestro país y así, pero es como difícil cuando se dedican pues a los cultivos de uso ilícito y siempre dicen, no, es que no hay otra garantía. ¿Qué hacemos si producimos y no podemos exportar o no podemos, no valoran el trabajo que nosotros hacemos? Entonces, pues desde mi punto de vista también he analizado esa situación que es un poco difícil y pues triste porque no hay las garantías en sí para brindarles el apoyo y el tema productivo, pues, no sé, pues haya como un apoyo de entidades internacionales para el campesino, para las comunidades en sí. Muchas gracias, Diana. Gina levantó la mano. Sí, señor, sí, profe, es que quisiera agregar una idea que no se me escape antes de, y es que nosotros también hablamos pues del todo el tema de la cobertura educativa en las zonas rurales y demás, y que las personas se puedan educar, pero también siento que hay un total ignorancia frente a la ruralidad en las zonas, en las grandes ciudades, o sea, desde, o sea, debería haber una política pública en un país en donde sus recursos son tan importantes como en el caso de Colombia, que desde los colegios a nivel nacional hubiese esa conciencia del campo, de cuidar los recursos naturales. ¿Para qué? Para que pues los profesionales que salen de las ciudades, que se forman en las ciudades, tengan una visión hacia el desarrollo rural y no todo sea un desarrollo eh, a nivel de ciudad. Entonces creo que también es un tema general en donde decimos, no, si el problema son los campesinos porque a ellos les falta educación, no, yo creo que pensaría que hay una ignorancia general en cuanto a la ruralidad y un desconocimiento y desapropiación que hace que, por ejemplo, permitamos que cambiemos fuentes hídricas por edificios o que cambiemos cultivos por conjuntos. Lo vi muy cerca de Bogotá, en uno de los municipios aledaños, o por ejemplo que permitamos algo como esta idea absurda que ahora ronda de tener toda esta zona, ya se me olvidó, pero pues es incluir todos los municipios aledaños a Bogotá, ¿no? Que es como esa super mega idea maleficiosa pero entonces como no hay una conciencia desde las ciudades, pues ese tipo de cosas se permiten. Entonces también creo que es una mirada general. Sí, gracias, Gina. ¿Alguien más quiere participar? Ya para redondear la idea de lo que han hablado. Bueno, pues lo que dice Diana es muy importante. Gina y también Andrés, sus aportes, digamos, han sido valiosos.
Pero sí, la educación es importante. Eso es fundamental para ejercer cualquier cambio. Pero yo me atrevería a decir que también hay un exceso de capacitación, y ya las poblaciones rurales han tenido capacitaciones. No es que no hayan tenido, han tenido bastantes capacitaciones, porque cada vez que llega un proyecto, les exigen capacitaciones y capacitaciones. Y ya la gente ya de cierta forma está un poco cansada de tantas capacitaciones y no ven un cambio en la práctica como lo suficientemente que los beneficie, como decía Diana. Pues se siembra lo que es más rentable para el productor, ¿sí? Pues si la coca le está pagando bien y le permite generar unos ingresos que le permiten subsistir dignamente, pues se va a dedicar a la coca. Pero si no hay un cultivo igual o más rentable que la coca, pues, y que sobre todo pueda venderse, pues la gente del campo no va a tener ese cambio de unos cultivos, por ejemplo, de uso ilícito a otro. Y pues, por ejemplo, en el Putumayo, pues el Putumayo queda bastante lejos de las zonas para exportar. Queda más cerca exportar por Ecuador que digamos por el puerto de Buenaventura, porque esa carretera de Mocoa a Pasto le dicen el trampolín del infierno, el trampolín del diablo, no sé. Diana me corregirá. Trampolín de la muerte, doctor. Es el trampolín de la muerte, ¿no? Esa carretera es horrible. Sí, no, horrible. Sí. Son casi 6 horas de viaje y más, yo creo, en trocha. Son como unos 80 kilómetros de trocha y eso es angostico y no, eso es terrible. Entonces, si no hay como una planificación también para que no solo, o sea, sí, la educación, que lleguen con educación, con capacitaciones, el campesina es una buena estrategia, siempre y cuando, pues, no, y de hecho eso se ha dado, hay una estrategia que se llama, el SENA siempre tiene una estrategia que se llama aprender haciendo, eso se llama ECAS, escuelas de campo, que va el agrónomo, no en un salón de clases, en un tablero, sino en el campo, y hace una práctica en el campo, ya sea deshiervando matas o aplicando fertilizantes o haciendo alguna práctica en campo. Les explica en campo cómo se debe hacer de una forma muy práctica. Y eso existe, sin embargo, como dice Diana, hay unos requisitos que por las mismas condiciones sociales y culturales de exclusión que hay en el territorio, es muy difícil cumplir cuando llegan proyectos. Entonces se pierde esa plata, se pierde esa oportunidad, porque por las mismas dinámicas de exclusión que vive el campo, no hay cómo cumplir. Entonces, eso está pasando en muchas zonas del país, en donde no hay servicios básicos, no hay universidades, no hay buenas carreteras, no hay buenas conexiones para poder llevar un producto que quede cerca, porque muchas fincas quedan por allá metidas en una montaña por allá y es difícil sacar.
Pero, sin embargo, la coca sí la sacan de por allá. Y la sacan es porque es rentable. Si es rentable el cultivo, el productor saca el producto como sea. Yo conocí, por ejemplo, en un municipio que se llama Tununguá, el año pasado que estuve, el cultivo de guayaba, que son tierras óptimas para la guayaba. Y pues por la ola invernal había tumbado un puente que era la única vía de acceso para salir y entrar a la vereda. Y en esa vereda pues se da bastante la guayaba. Toda la vereda cultiva guayaba. Y en el año pasado la guayaba la estaban pagando muy bien, muy bien. Los camiones llegaban, pero no, el puente estaba caído. No había cómo sacar la guayaba. ¿Cómo hicieron? Pues les tocó, como decía Diana, por tarabita. Tarabita es por cable. Entonces cogen un cable y le cuelgan como una canasta con unos rodachines y comienzan a pasar el producto. Y yo estaba ahí y pues haciendo un trabajo que me encomendaron y a mí me tocó cruzar el río, no en Taravita, sino me tocó bajar y cruzar el río arriesgándome y pues la gente también cruzaba por debajo. Y era muy riesgoso, o sea, no se podía pasar y si se pasaba era uno arriesgaba la vida. Pero pues ellos tenían que sacar el producto, pues primero porque estaba muy bien paga la guayaba y pues si la dejaban unos días más se podría, o sea, se dañaba la fruta. Y de esa forma, de alguna u otra forma, y antes estaba lloviendo, y de alguna u otra forma la sacaron toda esa guayaba, toda la tarde ahí, pase y pase canasta de guayaba, traiga más, etcétera, etcétera. Entonces, si el cultivo es rentable, eso se saca como sea. Así esté por allá en una finca bien metida o a lomo de mula o lo que sea, pero se saca el producto. El problema es que en las zonas apartadas es muy difícil también tener, o sea, generar asociatividad para que las personas siembren eh, un producto rentable para que lleguen los camiones, porque es que si usted nomás va a sembrar media hectárea de guayaba y en la vereda por ahí hay 3 hectáreas de guayaba nomás, pues un camión no les va a llegar ahí a recoger el producto. El camión tiene que ir y llenar el cupo, o si no, no es rentable para la persona que va. Y para eso tiene que haber, pues, asociatividad, es decir, que varias personas se agrupen para sembrar no 20 hectáreas cada finca, sino pues 1 hectárea, pero si siembran entre 20 vecinos, pues van a sembrar 20 hectáreas y eso va a alcanzar para para que llegue un camión y se lleve el producto, por ejemplo, 4 toneladas, que es lo que le cabe más o menos a una turbo, para que pueda sacar ese producto y llevarlo a una plaza de mercado o a una ciudad. Entonces, eso pues prácticamente son buenas vías, o sea, para que ocurra eso son buenas vías, que existan buenas vías y exista también un incentivo a la producción de cultivos rentables. Entonces se tienen que buscar, no es cultivar por cultivar, sino también que sea rentable.
porque no van a poner a cultivar a un productor algo que no sea rentable a cambio de, por ejemplo, de la sustitución de un cultivo de uso ilícito. Eso tiene que ser rentable, si no, no va a ser un fracaso. Entonces, sí hay soluciones para el campo, sí hay soluciones para hacer que los pequeños productores tengan unos ingresos dignos, pero se requiere bastante trabajo, un trabajo sociológico para que la gente tenga conciencia para asociarse. La asociatividad es la solución. Lo que pasa es que es muy difícil eh, implementarla, sobre todo cuando en la práctica las personas no están acostumbradas a trabajar en equipo. Como por ejemplo, uno lo ve en los trabajos colaborativos que hay y que son 5 estudiantes y no se ponen de acuerdo y sufren para trabajar en equipo. Imagínense 20 o 50 productores que están totalmente alejados para ponerlos de acuerdo y trabajar en equipo. Eso es un problema grandísimo, pero pues hay estrategias para poder hacerlo. Una de ellas es que los cultivos sean rentables. Cuando la gente ve que es rentable, comienza a mirar cómo aumenta, cómo saca más beneficio de su negocio. Mientras que no exista ese incentivo, pues van a seguir sembrando coca o haciendo otro tipo de negocios ilícitos. Entonces, sí, la educación es importante, pero también el negocio es importante. Las buenas vías son importantes. La asociatividad es muy importante. El acompañamiento a los productores también por parte de los profesionales es muy importante, y de profesionales que hagan bien su trabajo en el campo. No es posible que un agrónomo no sea capaz de ir a una finca a verificar las condiciones técnicas de la finca y hacer las mejoras y así proponer las mejoras. O un sociólogo o un administrador de empresas no vaya a mirar o no realice su trabajo bien en términos administrativos para que la asociación o el negocio funcione. Entonces, eso es muy importante. Los profesionales que acompañan esos procesos, que a veces no hacen bien el trabajo, y lo único que hacen es torpedear los procesos y dejar en mala imagen la profesión. Entonces llega otra persona de la misma profesión a querer hacer un trabajo de verdad y lo único que recibe es rechazo por parte de las comunidades y uno no entiende por qué. Y parte de esa explicación es porque ha venido otra persona y no ha hecho bien su trabajo, les ha dicho mentiras, se ha aprovechado de la comunidad y pues no hay confianza. Entonces, eso es bastante importante también, la confianza. Y esa confianza se logra haciendo un buen trabajo por parte de los profesionales, y el territorio pues tiene que tener muy buenas vías. Eso significa un apoyo institucional de la alcaldía en favor pues de la comunidad o de los campesinos. Eso requiere que en campaña se generen unos planes de desarrollo municipales en donde se le dé prioridad al campo. Está el agronegocio, bueno, o el negocio, la rentabilidad, que tiene que, pues, no solamente que lo que la gente quiera producir, sino lo que el mercado quiera.
lo requiera para que sea rentable. Eso es muy importante. Y la capacitación, la educación también es muy importante para lograr esos cambios. Entonces, fíjense que ya hemos constituido una idea y soluciones a los problemas actuales del campo. Si hay soluciones, si hay estrategias, lo difícil es implementarlas y que tengan impacto de verdad, porque pues mucha gente no hace bien su trabajo o hace algo que en el papel es muy bueno, pero en la práctica no funciona. Entonces, siempre hay que tener en cuenta las realidades de cada territorio. Entonces, Diana, sí es posible, pero entonces hay que buscar, si son posibles los cambios, pero entonces sí hay que buscar estas estrategias que he mencionado para poder implementarlas. Es difícil, pero no imposible, porque los cambios también tienen que ser a nivel institucional, políticos y sociales, para que se puedan dar esos cambios que se requieren. Bueno, pues si no hay más observaciones o participación, entonces les pido por favor que diligencias el registro de asistencia, la evaluación del CIPA y pues si alguien tiene alguna más observación o opinión o participación, aporte sobre estos temas rurales, pues bienvenidos sean, y si no, pues dejamos hasta aquí. ¿Qué les parece? Profe, yo quería hacerle pues como una observación. Estaba mirando la guía de actividades. Lo que su merced decía ahorita pues es muy cierto. Ha sido muy complicado poner a los compañeros de acuerdo para la actividad. La actividad propuesta a mí me parece pues un reto importante y me parece una buena actividad, pero no estoy seguro de que los resultados en los equipos de trabajo que hay propuestos de pronto nos permita llevarla a cabo a buen término. Entonces, no sé, no quiero ser pesimista, pero de verdad que un video de conversatorio de 5 o 6 personas es bastante complejo que se llegue a dar. No sé si de pronto esa actividad se pueda plantear en parejas o no sé, algo un poquito más asequible para todos. Sí, vamos a ser prácticos en ese ejercicio. Yo les sugiero que más o menos calculen un tiempo. La zona es, coloquen su zona. Coloquen su zona. Yo les sugiero colocar unos tiempos, o sea, calcular más o menos un tiempo razonable, prudente, un tiempo límite, algo así como un semáforo, como la agenda semaforizada. Si los compañeros a tal fecha no se presentan, entonces vamos a hacerlo de a parejas. Está bien, voy a admitir eso. Y con opción de que venga de pronto otra persona a esto. Ya después de cierto tiempo, cierta fecha, si no llega nadie, entonces si nadie se pronuncia, sino solamente 2 personas, pues entonces voy a admitir esas 2 personas. No habría lío. Entonces, mi sugerencia es que ustedes mismos coloquen unas fechas, límites, para hacerlo en todo el grupo o para hacerlo en parejas. ¿Listo? Entonces,
esa es mi sugerencia, como para resolver ese problema de forma práctica. Que sí, yo sé que es complicado trabajar en equipo, pero hay que tratar de lograrlo porque en la vida práctica, pues uno funciona en equipo. Pero si no, pues de todas formas, esa es la opción que les doy. Coloquen un tiempo y si no llegan en ese tiempo, pues los hacen los que se pongan de acuerdo, 3, 2 o pues una sola persona sí queda como muy difícil. Profe, ¿y no habría posibilidad de que se realizara a través ¿qué? De un evento como este, o un CIPA? O sea, es decir, que quien no se presente a presentarla al CIPA, pues no está participando en la evaluación y se evalúe la participación, así como, digamos, lo estamos haciendo ahorita en este momento. No sé si eso sea algo muy difícil de lograr. ¿Cómo así? O sea, usted, es decir, ya, o sea, hacer otros CIPA, otros encuentros y evaluar, digamos, la participación así como estamos haciendo hoy. ¿Se refiere a Sí, eso? sí, hacer el CIPA y que la grabación sea el material a entregar. O que ustedes mismos hagan una especie de CIPA entre ustedes y así como estamos haciendo ahorita. Bueno, esa también sería una buena idea, pero lo que no esté liderado por el docente es difícil que la gente le dé la importancia que se merece. Es que ese es el tema. Lo difícil ha sido convocar a las personas a que participen y se pongan de acuerdo. Sí, sí, es que ese es el tema, lo convocatoria. Pues nomás, fíjense ustedes que son 97 estudiantes que tengo en este curso. Y aquí hay apenas 5. Entonces, imagínense el problema. Pero eso obedece, profe, a que esta actividad no es obligatoria. Si esta actividad fuera obligatoria y hiciera parte de la nota, tendría la mayoría de los estudiantes acá. Pero es que eso es lo que no es correcto, no es el deber ser. Digamos que es lo que dice el profesor en la discusión que tenemos hace un rato, discúlpenme toda la cuchara, de cómo es de difícil trabajar en equipo y cómo son unas personas que nos estamos formando como profesionales, no desde este momento, desde esta base fundamental, no hacemos nada por generar estos espacios y esas dinámicas sociales. Es que es un tema, es un reto sociológico, diría yo, porque es complicado. O sea, ¿cómo nos estamos formando? O sea, ¿de qué se trata nuestra formación? De cumplir una nota. O sea, al final entiendo que es una falta de conciencia. Yo, pues, de mi parte, no he tenido esa gran dificultad de convocatoria con mis grupos. No puedo decir que no lo he podido desarrollar. Ya he tenido trabajos de este tipo, de hacer videos grupales y generar los espacios. Yo creo que nosotros mismos, pues, desde la conciencia debemos mover a la gente, y ahí está el poder, pues, de liderazgo. Y pues ya si las otras personas no quieren, digamos que en última instancia, o sea, lo que dice el profesor, poner fechas, poner límites, pero yo creo que sí hay que generar desde los mismos grupos, en los foros. Pues a mí me ha tocado grupos en donde en los mismos foros decimos, hey muchachos, o sea, y generar esa conciencia entre nosotros mismos, porque pues se trata de la formación de uno mismo. Entonces, por eso es que este país está lleno de profesionales de cartón y mediocres, porque pues la gente no se compromete, y no se trata de que sea obligatorio para que la gente cumpla, porque pues no creo que sea el deber ser, pero pues si esos son el tipo de medidas en las que hay que orientar a la gente, pues me parece
un reto, como decía el profesor ahorita, de nivel sociológico, lo que pasa, digamos, con las convocatorias de las reuniones y de las clases virtuales. Sí, sí, de acuerdo con lo que dice Gina. Pues sí, desafortunadamente, si yo hubiera colocado que fuera obligatorio, pues hubiera más gente. Es decir, solamente con decir que doy más puntos o algo así, pues llega más gente. Pero sí, la idea no es obligarlos, porque es que este espacio no es, no, o sea, hace parte de la formación, pero no es una imposición, porque la idea es que ustedes de forma autónoma y conscientes pues vengan a estos espacios a participar, y la idea no es esa. Ahora, con respecto a lo que dice Andrés sobre las estrategias y las metodologías, pues esta forma de hacerlo por Teams y así hacer una charla, pues es válida. Generar el link y hacer esto, pues obviamente la actividad es obligatoria, ¿sí? Pues para entregarla en equipo, y pues si no se entrega sino en equipo, pues tienen 0. Entonces, pues esa es una como una especie de corrección ahí y de obligación a que pues tienen que hacerlo de forma grupal. Pero pues yo entiendo que hay gente que no, pues por sus cuestiones laborales, no le queda tiempo, pero debe sacar el tiempo pues para hacer este tipo de ejercicios, porque pues se inscribió, pagó una matrícula y pues está cursando una materia y tiene unas responsabilidades. Entonces se supone que cada uno cuando se inscribe pues asume esas responsabilidades del curso. Entonces, pues yo entiendo que también hay dificultades, porque hay colegas y compañeros que llegan esa última hora, faltando un día o incluso 3 horas ya para que se termine de hacer el trabajo. Pues a esas personas yo les califico 0. ¿Sí? A las personas juiciosas que hacen su trabajo bien, pues también se les va reflejado en la nota. Sacan 5, sacan la máxima nota. Entonces, pues sí, en ese sentido yo sí soy muy estricto, y pues el que no es juicioso, pues yo le coloco 0. Y me puede decir que no sé qué, que sí sé cuándo, pero digamos que esa es mi metodología: premiar a las personas que trabajan y que son juiciosas. Pues a las personas que no, pues les coloco 0. Entonces, sí, la idea es que miren las estrategias, a ver, y ya sí coloquen una fecha y un límite, y si no llegan, pues hagan el trabajo entre los que hay. Si hay 3, pues 3, y si hay 2, pues 2. Yo tengo en consideración eso, y pues yo acepto ese tipo de entregas. Entonces no se vayan a preocupar por eso. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, igualmente que tengan buena noche, y nos vemos pues en la próxima web conference, que va a ser como en la primera semana de mayo, si no estoy mal. Entonces nos vemos, y pues vayan avanzando también en el trabajo, por lo menos en la planificación, en la organización, en algunas pautas básicas. Que tengan muy buena noche. Por favor, se registran y evalúan en CIPA. Gracias. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Buenas noches. Gracias, buenas noches.